Bueno, para esta semana tenemos lo que son las funciones, bueno, orientadas a lo que son las operaciones, principalmente. Varias de estas operaciones de funciones tienen que ver con lo que son las funciones polinomiales, y las operaciones resultan ser operaciones algebraicas entre polinomios. Entonces, realmente no tenemos una gran complicación con respecto a estas situaciones, solamente tenemos que identificar algunas cuestiones en las que nosotros vamos a delimitar, por ejemplo, como lo veníamos haciendo, el dominio y el contradominio. Esas situaciones, como lo podemos recordar, pues nos ayudan para identificar cuáles pueden ser las posibles soluciones para una situación que tengamos planteada. Entonces, además de las operaciones, como ya lo había mencionado en clase también, vamos a tener lo que sería las funciones exponenciales y las funciones logarítmicas. Aquellos que estuvieron el día de ayer en clase, pues, antier en clase, recordarán que les comentaba, las funciones exponenciales y logarítmicas son inversas, y lo vamos a ver enseguida. Primero, lo que son las operaciones de funciones. Las operaciones de funciones, como también se puede delimitar, se consideran combinaciones de funciones. Y estas se van a obtener por medio de lo que son operaciones aritméticas, como ya lo mencionaba, suma, resta, multiplicación y división, son las básicas. Entonces, por medio de estas nosotros vamos a obtener nuevas funciones. Ahora, otra manera también de generar una combinación son las funciones implícitas que ya habíamos observado. Cuando tengo dos funciones y una toma el lugar de x en la otra función. Esa es otra de las situaciones o de las operaciones que nosotros podemos encontrar. Y aquí no tenemos, digamos que gran condicionante. Las sumas simplemente es eso, la suma de los términos de fx más la suma de los términos, o más bien, más los términos de gx. En la resta, pues es también similar, los términos de f de x menos los términos de g de x. Para esto, pues obviamente tenemos que identificar cada función. La multiplicación de funciones es similar a lo que también comentaba, la multiplicación de polinomios, muy similar. Y lo mismo sucede con lo que son las divisiones. Ok, entonces aquí nada más vamos a tener una condicionante. Las divisiones van a ser posibles siempre que los valores de x no generen que la función g de x, que es la que está dividiendo, nos presente un valor 0. Recordemos que una división entre 0 pues obviamente nos va a dar como resultado infinito, y en los cálculos pues no vamos a obtener un valor concreto. Por esa razón tenemos que evitar esa situación. Entonces, esa es una de las condicionantes que nosotros desde aquí debemos tomar en cuenta para lo que es el dominio de nuestras funciones. Para suma, resta y multiplicación no tenemos ningún problema, pero para lo que es la división sí debemos tomar en cuenta ese pequeño punto. Ok, entonces nada más hay que tener cuidado para que no se presenten esas situaciones.
Y aquí está lo referente precisamente a lo que platicábamos con respecto a los datos del dominio. Nos dice, en particular, el dominio de f más g, f menos g y f por g es la intersección de x1 con x2. Aquí, ¿de qué se trata? Bueno, yo voy a tener que x1 es el dominio de la función f y x2 es el dominio de la función g. Entonces, los valores en común, la intersección, como lo menciona aquí, son los que se van a tomar en cuenta como dominio para la operación, para el resultado de la operación, o para la función resultante en esta operación. Si por ejemplo f de x resulta tener un dominio de 0 a 10 y g de x tiene un dominio de 5 a 20, por ejemplo, nuestra intersección va de 5 a 10. Esos son los valores que yo puedo tomar en cuenta para lo que sería el resultado de alguna de estas operaciones con las funciones, ¿sí? Eso es lo que nosotros vamos a tener que tomar en cuenta. Ahora, para lo que es el dominio de la división, vamos a tener algo similar, pero siempre que el valor de x no genere un 0 en g. Eso es lo que nosotros vamos a tener como condición. En este caso, la notación de conjunto nos dice que para toda x que pertenece a x1 con intersección en x2, g de x debe ser diferente de 0. Eso es. Entonces, supongamos, volvemos a la misma intersección. Recordamos, decíamos que el dominio de f es de 0 a 10 y el dominio de g es de 5 a 20. Tengo una intersección de 5 a 10. Pero, si por alguna razón, supongamos, el 7 me genera un 0 en g de x, entonces yo no puedo tomar en cuenta ese 7. ¿Sí? Podría considerar mi intervalo por partes, decir, de 5 a 6 y de 8 a 10. De esa forma nosotros también lo podríamos presentar o considerar para evitar esa división entre 0. ¿Ok? Entonces, simplemente es, a grandes rasgos, un ejemplo. Perdón, aquí se atravesó una diapositiva que no tiene nada. Una disculpa. Bueno, la otra operación, como ya lo mencionaba, la otra posibilidad que nosotros vamos a tener son las funciones implícitas. Esto ya lo hicimos. Teniendo dos funciones, f de x y g de x, en el primer caso nosotros tenemos que g de x está implícita en f de x. Entonces, g de x va a tomar el lugar de x en la función f de x. Y en el sentido contrario, cuando yo tengo a f de x implícita en g de x, entonces la función, toda la función f de x va a tomar el lugar de x en la función g. Eso es lo que ya veíamos anteriormente, ya lo habíamos ejemplificado en una clase anterior. ¿Ok? Entonces, esto es lo que tenemos con respecto a las operaciones. Ok. Vamos a aprovechar para el pase de lista. Permítanme un momento.
Ya quedó. Ok, bueno. Entonces, esto nada más es como recordatorio. A fin de cuentas, la composición de funciones o funciones implícitas también se toma en cuenta o se considera como una operación de funciones. Para el dominio de la composición, nos dice, el dominio de la composición f con g implícita está formado por los números x en el dominio de g, tales que g de x esté en el dominio de f. Esto suena más enredado de lo que realmente es. ¿A qué se refiere? Bueno, nuevamente vamos a un ejemplo. Si yo digo que el dominio de f, retomamos el anterior, va de 0 a 10, entonces, independientemente del dominio de g de x, lo que yo voy a buscar va a ser el contradominio de g de x. En los resultados, la lista de resultados. Si la lista de resultados está incluida en el dominio de f, voy a tomar los números que se repitan en esa situación. Supongamos, les decía, el dominio de f de x es de 0 a 10. El dominio de g de x, el dominio, nuevamente de 5 a 20. ¿Ok? Pero el contradominio de g de x puede ser de menos 5 a 4. Los resultados de meter esos números de 5 a 20 me va a dar como resultado valores entre menos 4 y 3, por ejemplo. Entonces, yo voy a tomar en cuenta los valores para la combinación, los valores que están de intersección entre estos dos grupos, ¿sí? Ya no tomo en cuenta los valores del dominio de G. Voy a tomar en cuenta para la intersección los valores de los resultados del contradominio. Y entonces en este caso, los valores que se repiten serían de 0 a 3, ¿sí? De esa forma yo obtengo lo que sería el dominio de esta composición. Y en el sentido contrario puede ser algo similar, cuando f está implícita en g. ¿Ok? Entonces, solamente es para delimitar un poquito mejor o para llegar a considerar de una manera un poquito más fácil la obtención del dominio. Como ya lo vimos la semana pasada, resulta importante porque eso me permite delimitar cuáles pueden ser mis respuestas correctas o cuáles puedo tomar en serio, por decirlo de alguna manera, porque van a ser esas respuestas que son prácticas, que son reales. Esa es la intención de tener a la mano un dominio para poder resolver nuestras ecuaciones. Ahora, uno de los puntos que se puede considerar como importantes, como ya lo vimos entre las operaciones, es la división. Nosotros vamos a tener que, como es considerada como una división aritmética, se toma como referencia justamente la división entre números, donde vamos a identificar lo que son las diferentes partes, los diferentes componentes. Tenemos un divisor, tenemos un cociente, tenemos un dividendo y tenemos un residuo. En este caso, para la notación que tenemos, P es el dividendo, S es el divisor, Q es el cociente y R entre S es el residuo. Entonces, nosotros lo podemos identificar o ejemplificar también con la notación de funciones. Y resulta algo similar. En este caso, f de x es el dividendo,
g de x es el divisor, q de x es el cociente y r de x entre g de x es el residuo. De esa manera nosotros podemos identificarlo. Ahora, en muchas situaciones nosotros necesitamos, como ya lo vimos también anteriormente, considerar lo que son las posibles raíces. Las raíces, como también ya lo anotamos o lo consideramos la semana pasada, son factores del polinomio, en este caso, una función polinomial. Entonces, nosotros podemos aplicar división algebraica para poder determinar si tengo un factor o si se está generando un residuo. ¿Ok? Entonces, para esto, un método muy sencillo de aplicar es la división sintética. Probablemente alguno de ustedes ya la haya utilizado anteriormente. En la prepa, en el bachillerato, se llega a hacer referencia a este método. Pero si no, realmente no es muy difícil. Nosotros vamos a tener una metodología ya muy bien establecida, que en este caso vamos a analizar paso a paso. Vamos a tener un polinomio cualquiera. En este caso lo voy a poner de grado 3. Por ejemplo. Y lo vamos a dividir entre x menos 2, simplemente para el ejemplo. Entonces, a partir de esto, nosotros vamos a tomar lo siguiente en cuenta. El divisor, en este caso el binomio que tenemos aquí, va a tener la forma x más c. ¿Ok? En este caso, c va a ser igual a menos 2. ¿Ok? Ahora nos dice, escríbase seguido de por los coeficientes de f de x. Asegúrese de incluir los coeficientes que son 0 y el término constante. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, nosotros debemos apartar todos los espacios para los exponentes correspondientes, para que queden en orden, desde el más grande hasta el más pequeño. El más pequeño sería el coeficiente 0, que corresponde al valor constante. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dice, vamos a anotar c. En este caso es menos 2. Y aquí, para poder anotar enseguida los demás valores, normalmente lo que se hace es generarle una pequeña escuadrita aquí. Y entonces anotamos cada uno de los números. El coeficiente del valor con el exponente más grande es 2. ¿Ok? Ahora, esto es para términos al cubo. El siguiente espacio debe ser para términos al cuadrado. El siguiente para términos a la primer potencia. Y el último para los términos constantes. ¿Ok? Así vamos apartando los lugares. Entonces, mi función, en este caso, la que tenemos aquí, no tiene término al cuadrado. Por lo tanto, como lo dice en el primer paso, incluir los coeficientes que son 0. Entonces, este coeficiente se toma como 0, porque no aparece en mi función.
Luego, el término de primer grado es menos 1. ¿Ok? Y el término constante es 4. Después voy a apartar el espacio para un renglón y voy a poner una línea que me va a servir para poder realizar nuestras operaciones. Nos dice enseguida, baje el coeficiente principal de f de x a la tercera fila. Esta es la primera fila. La que todavía no tiene nada es la segunda fila. Y abajo de la línea es la tercera fila. Entonces, el primer coeficiente, el coeficiente principal, perdón, el coeficiente principal lo vamos a bajar hasta la tercera fila. En este caso es 2. Luego me dice, multiplique este número por c y escriba el producto directamente debajo del segundo coeficiente de f de x. ¿Esto qué es? Bueno, o esto ¿cómo lo vamos a hacer? Me dice que vamos a multiplicar c por este coeficiente y luego el resultado lo vamos a poner aquí. ¿Ok? Entonces, más por menos nos da menos, 2 por 2 son 4. Entonces, mi resultado es 4. Y luego me dice, luego sume los dos números de esta columna y escriba la suma debajo de ellos en la tercera fila. Entonces voy a sumar 0 y menos 4. Me va a dar menos 4. Multiplique esta suma por c y escriba el producto de la segunda fila de la siguiente columna. ¿Esto a qué se refiere? Bueno, la idea es que ahora c va a multiplicar al resultado que tenemos aquí abajo. Nuevamente. Y vamos a tener menos por menos, me va a dar más. 2 por 4 serían 8. Y vuelvo a sumar. Menos 1 más 8 serían 7. Y entonces volvemos a multiplicar este resultado por, en este caso, menos 2. Recordemos que el menos 2 sale del coeficiente del divisor. Ok, entonces vamos a tener más por menos, menos 2 por 7, 14. Ok, ahora volvemos a sumar. Más 4 menos 14 me va a dar como resultado menos 10. ¿Ok? Este último resultado es el residuo. ¿Sí? Va a pasar lo siguiente. Nos dice, repita el paso anterior tantas veces como sea posible. Bueno, abajo se cortó un poco, es la fila, la última fila es el residuo constante, R. Los números precedentes de la tercera fila son los coeficientes de Qx, el polinomio cociente de grado n-1. ¿Eso a qué se refiere? Bueno, nos dice que estos son los coeficientes del resultado. Entonces, de esta división, de la división que tenemos aquí arriba, donde 2x cúbica menos x más 4 es dividido entre x menos 2, nosotros vamos a obtener como resultado 2x y nos dice es grado n-1. Si n es 3, aquí vamos a tener a la 2, es menos 1. Y de ahí
empezamos con los coeficientes hacia abajo. Menos 4 por x a la 1. Y finalmente más 7. ¿Ok? Este es el resultado, pero recordemos que hay un residuo. Menos 10 entre x menos 2. La división sintética resulta ser bastante cómoda si nosotros la aplicamos de la manera correcta. Nos quitamos de estar manejando las variables por un momento y las terminamos colocando ya al final. Nos entendemos solamente con los coeficientes. Esto solamente es aplicable para binomios o para división entre binomios, que son los posibles factores, como ya lo habíamos comentado, los posibles factores de este polinomio. ¿Ok? Ahora, probablemente nosotros podemos encontrar alguna otra manera de seguir factorizando. En este caso, un polinomio de segundo grado es un poquito más fácil de factorizar que un polinomio de tercer grado o uno de grado superior. Entonces, precisamente para eso nos sirve la división sintética. Ahora, en este caso, pues puede considerarse un factor. No es un factor cerrado porque tenemos un residuo, pero de algo nos puede servir para la referencia. ¿Ok? ¿Alguna duda, comentario u observación con respecto a esta metodología? Creo que no. Ok, pues en todo caso, digamos que sugerencia es de que pues, cuando se vean en la necesidad de generar una división con estos términos o en estas condiciones, pues se les va a facilitar bastante por medio de este método. O cuando estemos factorizando. Entonces, es una de esas opciones. Muy bien. Bueno, vamos a pasar a lo que digamos que es la parte un poquito más fuerte, que es la que vamos a estar utilizando también en la solución de los ejercicios faltantes. En este caso son las funciones exponenciales y las logarítmicas. Las funciones exponenciales van a tener la forma f de x igual a bx, donde b se conoce como base, es un número entero, y x es el exponente. En este caso va a ser nuestra variable. ¿Ok? Ahora, para esto nosotros vamos a poder hacer uso de las leyes de los exponentes que tenemos en la parte de abajo. Con la misma base, cuando tengo dos valores con la misma base que son multiplicados con exponentes diferentes, o incluso con los mismos exponentes, los exponentes se suman. Mantengo la misma base y el exponente se suma. Cuando los divido, voy a restarle al exponente del dividendo, le voy a restar el exponente del divisor. ¿Ok? Nuevamente, la condición para aplicar estas leyes de exponentes es que se mantenga la misma base. Esa es la condición. ¿Ok? Ahora, el inverso o el exponente inverso, cuando yo tengo o cuando necesito mover de su posición un término con exponente, si está en el denominador y lo quiero pasar al numerador, el exponente va a cambiar de signo. ¿Sí? Entonces, podemos aprovechar también esa consideración o esa capacidad. Cuando yo elevo a una potencia un término que ya tiene un exponente, ese primer exponente y la potencia se van a multiplicar para poder obtener el exponente final. ¿Ok? Y bueno, cuando yo tengo dos términos multiplicándose que se elevan a una potencia, puedo aplicar esa potencia a cada uno de los términos y mantener la multiplicación. Lo mismo sucede con la división.
cuando yo tengo una fracción o tengo una división y la elevo a una potencia determinada, cada uno de los términos, tanto el dividendo como el divisor, pueden ser elevados a esa misma potencia, y como lo mencionaba con la multiplicación, hay que mantener la operación, en este caso mantener la división. Entonces, esas son algunas de las consideraciones que nosotros vamos a tener. Ahora, aquí es algo, o vamos a identificar algo muy importante. Las funciones exponenciales en general tienen la condicionante de pasar por el punto 0,1. Prácticamente todas las funciones exponenciales van a pasar por ahí. Ok, bueno, al menos de la forma básica, como f de x igual a b a la x, o y igual a b a la x. Es similar. Ok, ahora, de esto nosotros también podemos ir determinando cuáles son sus características. Nos dice primero, el dominio de f es el conjunto de los números reales, esto es, de menos infinito a más infinito. No vamos a tener limitaciones en ese sentido. Una función exponencial no tiene, digamos que, contraindicaciones, como en el caso de una operación de división. El contradominio de f es el conjunto de los números reales positivos, esto es, de 0 a infinito. La intersección con el eje y de f está en 0,1. La gráfica de f no tiene intersección con el eje x. La función f es creciente para la base mayor que 1 y es decreciente para el intervalo de 0 a 1, el intervalo abierto en este caso. El eje x, esto es, para y igual a 0, es una asíntota horizontal de la gráfica de f, y la función f es continua en menos infinito a más infinito. La función f es 1 a 1. Esta característica es muy importante. ¿Por qué? Porque recordemos, y hago referencia a lo que también platicaba al principio de la clase, la función exponencial es susceptible de que pueda obtenerse su inversa. De ahí, precisamente, el hecho de que es, digamos que fundamental, la característica de que es 1 a 1. Recordemos que esa es una condición para poder obtener la inversa de una función. Si esa característica o esa condición no se cumple, la función no puede tener una inversa. Entonces, en este caso, la función exponencial sí la va a tener. Un caso especial es cuando la base de mi función exponencial es el número de Euler. El número de Euler es un caso similar a lo que es pi. En este caso, el número de Euler es un número de proporciones que se van tomando entre valores relacionados con proporciones matemáticas de funciones con respecto a lo que son, por ejemplo, las proporciones entre figuras que son al doble, que representan el doble. Entonces, en este caso, el número de Euler también tiene la situación de que no está totalmente definido. Es algo similar a lo que sucede con pi.
En este caso el número de Euler principalmente se utiliza para lo que son las poblaciones que tienen crecimientos exponenciales. Se utiliza principalmente para eso, para pronosticar lo que es el crecimiento de una población bajo consideraciones o situaciones muy específicas. Este número se utiliza mucho en lo que es economía, principalmente su aplicación se da en eso. Es una proporción para lo que es el interés compuesto. A lo mejor no tenemos tanta, digamos, que relación o conocimiento quizás con lo que es el famoso interés compuesto. Esto es un poquito más de economía. Pero, desgraciadamente, el interés compuesto es algo que sufren una gran cantidad de, digamos que pobladores de este país, debido a que muchos se van por los famosos abonos chiquitos para pagar muchito. ¿Qué sucede? Que normalmente las deudas en ese sentido se vuelven inalcanzables. ¿Por qué? Porque cuando se incurre en una falta, cuando se incurre en un no pago a tiempo, empiezan a aplicar el famoso interés compuesto. Y esto es, pues obviamente, totalmente a favor de la empresa que hace el préstamo o que da a pagos. ¿Por qué? Porque justamente se va generando un aumento exponencial. Por esa razón, en algún momento, pues las deudas para las personas que tienen ese esquema de pago terminan siendo inalcanzables. Muchas veces sacan incluso los memes donde sale una persona ya adulta y va a pagar según va a ser el último pago de una cuna y resulta que aclara que él no era el papá, él era el bebé que estuvo en la cuna, ¿no? Entonces, así de preocupantes se vuelven estas cuestiones. Y también resulta que en base a este interés compuesto están desglosados esos famosos pagos chiquitos, debido a que, bueno, si ustedes se dan cuenta o si hacen las cuentas, terminan a veces pagando incluso casi el doble de lo que realmente cuesta algún aparato, o casi el doble de lo que es la cantidad prestada inicialmente. Entonces, bueno, desgraciadamente se agarran de esto, pero como les decía, nosotros lo vamos a ver como lo que son tendencias en aumentos poblacionales, y vamos a verlo en algunos de los ejercicios cómo lo terminamos aplicando. Como lo mencionaba, la función exponencial tiene una función inversa. Esa función inversa es la función logaritmo. A nosotros se nos hace muy fácil obtener esos resultados en la calculadora. Normalmente en la calculadora aparece el exponente, aparece el número de Euler, aparece lo que son los logaritmos. Ahora, en lo que es la calculadora, solamente se van a aplicar o se van a poder calcular dos tipos de logaritmos. El logaritmo en base 10, que es el que aparece en la tecla log, y el logaritmo natural, que aparece con ln. El logaritmo natural tiene la característica de que su base es el número de Euler. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos que orientar nuestros cálculos de manera que nuestros logaritmos, una de dos, queden con base 10 o queden con base en el número de Euler. Bueno, ¿cuál es el detalle con estas dos funciones? Resulta que obviamente nosotros podemos encontrar
un punto de equilibrio en algún momento. Imaginen ahorita el caso que nos han estado planteando desde hace algunos años con respecto al crecimiento poblacional en el planeta. Nos dicen que al ritmo que vamos, probablemente en 50 años, nosotros nos terminemos los recursos del planeta o, digamos que explicado de otra forma, los recursos del planeta ya no sean suficientes para la cantidad de personas que estamos en él. Entonces, se ocupan las dos funciones para poder explicar las posibles consecuencias. ¿A qué me refiero? Si la función exponencial me muestra cómo va creciendo la población, la función logarítmica correspondiente me muestra cómo van decreciendo los recursos relacionados directamente a esa población, ¿sí? Entonces, conforme más aumenta la población, menos recursos vamos a tener para solventar sus necesidades. Esa es, desgraciadamente, la situación que nosotros vamos a tener. Ahora, bueno, también sucede que, como lo dicen o como lo han planteado en diferentes situaciones, la propagación de enfermedades y las guerras son una especie de sistema de control de población. Quizás la cantidad de pobladores se hubiera alcanzado, se hubiera generado mucho antes si no hubiesen habido varias pandemias como la peste negra, como la gripe española, ahorita quizás también en el caso del SARS-CoV, y guerras en las que murieron millones de personas, como la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Entonces, hasta cierto punto se han generado sistemas de control, por decirlo de alguna forma. Obviamente eso no es lo ideal. Lo ideal es que la sociedad y nosotros entendamos que tenemos que cuidar los recursos. Pero bueno, esa plática la van a tener, me parece que el día miércoles, con el ISO 14000. En fin. Bueno, aquí nos vamos sobre las consideraciones o la relación que vamos a tener de forma directa entre estas dos funciones, la función logarítmica y la función exponencial. Nosotros podemos pasar de una a otra por la calidad que tienen de inversas. Si ustedes recuerdan, lo que nosotros hacíamos para obtener una inversa era despejar x de la función y después sustituirla. Entonces, algo similar puede pasar aquí, o algo similar sucede aquí, y nos puede ayudar para pasar de un tipo de función a otra. Si tengo una función logarítmica y necesito, no sé, determinar el valor de su base, puedo pasar esa función logarítmica a una función exponencial, ¿sí? O, por otro lado, si tengo una función exponencial y necesito determinar el valor de su exponente, entonces puedo pasar a la función logarítmica para poder determinarlo. ¿Ok? Entonces, nos vamos a servir de lo que son tanto las leyes de exponentes como de las leyes logarítmicas para poder hacerlo. Lo único que tenemos que hacer es en algún momento identificar, dependiendo qué es lo que se me presente. Si por ejemplo se me presenta de inicio una función logarítmica, entonces lo que siempre tengo que hacer es identificar cuáles son los valores correspondientes para y, b y x. ¿Por qué? Porque una vez ya delimitados, yo los puedo acomodar en la función exponencial.
Eso es lo que va a pasar. Y va a suceder también en forma inversa. Si yo tengo una función exponencial, la puedo identificar X, B y Y en los valores que me esté presentando y luego pasarla a una forma logarítmica. De esa manera nosotros podemos facilitar nuestros cálculos. Obviamente lo vamos a hacer en lo que sería los ejercicios. Ahora, estas propiedades de la función logarítmica son similares pero opuestas a lo que es la función exponencial. Si ustedes recuerdan, el dominio de la función exponencial era de menos infinito a más infinito y el contradominio era de 0 a infinito. Y aquí en la función logarítmica sucede lo contrario, precisamente porque se trata de inversas. Y ahora la intersección de la función está en 1,0, cuando la intersección de la función exponencial estaba en 0,1. Recordemos que como son funciones inversas, vamos a tener funciones tipo espejo, como nos lo muestra también el diagrama anterior. ¿Sí? Trazamos nuestra línea a 45 grados, que es y igual a x, y entonces de ahí nosotros podemos ver si se manejan como funciones inversas, ¿no? Esa es la calidad que nosotros vamos a tener en ese sentido. Y bueno, pues obviamente tiene que cumplir con las otras condiciones que nos permite que tengamos una función inversa, o que podamos generar esa función inversa. ¿Ok? Entonces, ya nada más como para recalcar esto. Ahora, lo que mencionaba hace rato. Si yo tengo un logaritmo en base E o con base E, esto es equivalente a un logaritmo natural, ¿sí? Yo lo voy a poder calcular, o lo voy a poder solventar por medio de la calculadora, porque aparece en la calculadora. ¿Ok? Entonces, nada más debemos tener cuidado en ese sentido para ir identificando e ir haciendo las conversiones que mejor nos convengan. ¿Ok? Y aquí tenemos ya también la equivalencia, la forma en la que son inversas ambas funciones. Y estas son las leyes de los logaritmos que podemos llegar a utilizar si es necesario. Si tengo un logaritmo con base b de dos términos m y n que se están multiplicando, yo puedo separarlos con el logaritmo de la misma base de m más el logaritmo de la misma base de n. Esto es equivalente. Sucede algo similar con la división entre m y n. Aplicado el logaritmo base b, voy a tener que es equivalente al logaritmo base b de m menos el logaritmo base b de n. ¿Ok? Y finalmente, el logaritmo base b de m a la c es igual a c por el logaritmo base b de m. Nos dice para cualquier número real c. ¿Ok? Esa es la única condición que tiene que cumplirse, ser un número real. Para la solución de ecuaciones exponenciales y logarítmicas, aquí lo que nos pide es pasar. Si yo tengo una expresión exponencial o una función exponencial, pasarla a logarítmica. Y si tengo una función logarítmica, pasarla a exponencial. Eso es, digamos que la sugerencia que tenemos. ¿Cuál es la relación que vamos a utilizar? Pues obviamente aprovechar esta relación que ya estábamos analizando anteriormente. Esta es la que vamos a ocupar para poder hacer los despejes necesarios para poder determinar los valores que me estén pidiendo. ¿Ok? Simplemente esta relación es la que vamos a estar ocupando. ¿Ok? Nos plasma lo que es la propiedad 1 a 1. Aquí también tenemos lo siguiente.
la fórmula de cambio de base. Esta es muy útil. ¿Por qué? Precisamente porque si mi logaritmo tiene una base diferente a 10 o diferente al logaritmo natural, nosotros podemos hacer el cambio para poder generar logaritmo base 10 o logaritmo natural por medio de esta fórmula de cambio de base. ¿Ok? Eso es lo que nos va a permitir trabajar con valores de calculadora. Y bueno, obviamente al final obtener un resultado real. Y bueno, eso sería todo para esta semana. Esa es la información en general que vamos a estar utilizando. Y vamos a pasar directamente a lo que sería la actividad. Para que podamos realizar los ejercicios. Muy bien, los 3 ejercicios que tenemos en pantalla son los que están pendientes y los vamos a resolver con ayuda de la pizarra. Bueno, vamos a plantearlos para que podamos comenzar con la solución. El número 2 nos dice lo siguiente. Un modelo de la población de una comunidad pequeña es PT igual a 1500 E a la KT. Si la población inicial aumenta 25% en 10 años, ¿cuál será la población en 20 años? ¿Ok? Bueno. Esto, pues obviamente nos da la información necesaria para que nosotros podamos determinar esa cantidad de población. Lo que tenemos que hacer es simplemente identificar qué es lo que pasa con esta ecuación. ¿Ok? Entonces, ya que lo tenemos planteado, nos vamos a pasar a la pizarra para poder darle solución. Ok. Entonces, como lo mencionábamos, tenemos la función P de t, población basada en un tiempo, igual a 1500 E a la KT. Esa es nuestra función inicial. ¿Ok? Ahora nos dice que para un tiempo de 10 años, la población es igual a un 125%, que es que aumentó un 25%. ¿Ok? Este 125% también equivale a que yo multiplique la población inicial por 1.25. ¿Sí? Esa es la forma en la que yo lo puedo referenciar. Ahora, ¿cuál es la población inicial? En este tipo de funciones, el valor inicial normalmente es el que está multiplicando al término con exponente. En este caso, la población, permítanme, la población inicial, que sería la P0, sería, según la forma que tenemos de la función, sería 1500. Esa sería la cantidad inicial de habitantes. ¿Ok? Ahora, para las condiciones que me están dando,
A estas condiciones se les conoce como condiciones límite, ¿sí? Para no determinar o para no multiplicar y obtener un número antes de otra cosa, vamos simplemente a plantear lo que pasa con esta población. Nos dice, y como se los mencionaba, la población después de 10 años va a ser el resultado de multiplicar 1.25 por 1500 en este caso, debido a que va a tener un aumento del 25%. Ahora, esto es igual a 1500 por E a la K por 10. En este caso, recordemos, después de 10 años es que se da este aumento del 25%. Entonces, si ya estoy tomando en cuenta los valores para ese 25% más, ya tengo que sustituir en lugar de T la cantidad de años, que serían 10. Aquí se plantea lo siguiente. Yo ya tengo el valor de lo que es el tiempo y voy a tener que obtener el valor de lo que sería la cantidad de poblaciones, o de población en este caso, de habitantes. Pero me está faltando un valor. Normalmente, el aumento de población se da, como lo mencionábamos, con la base del número de Euler, elevado a un determinado valor. Normalmente debe estar con un KT. El K es el factor de crecimiento y T obviamente es la temporalidad, el tiempo que va a pasar. El número que está multiplicando a este exponente o a este valor con exponente, como ya lo mencionaba, es la población inicial a partir de cuando se está realizando el estudio. Entonces, aquí, ¿qué es lo que me falta? Debo determinar el valor de K. Es el valor que yo no tengo, pero que voy a necesitar para poder determinar la población en 20 años. Aquí me están dando una población después de 10 años. Me decían en uno de los grupos, me decían, ¿por qué no utilizamos una regla de 3? Bueno, y lo comentaba también, en una regla de 3, en los primeros valores, vas a tener valores aproximados, cercanos. No van a ser exactos, pero van a ser cercanos. Pero conforme va transcurriendo el tiempo, el valor que obtenemos se aleja de lo que es el crecimiento de una población. Precisamente por eso se utilizan este tipo de ecuaciones o de valores, como lo es el número de Euler, porque nos dan una idea más concreta de cómo crece una población. Recordemos y supongamos también, por ejemplo, lo hacen mucho en los laboratorios de biología. Tienen un cultivo de bacterias, tienen cierta cantidad de bacterias, pero después de cada cierto tiempo, las bacterias van duplicándose en cantidad, normalmente porque se particionan. De una bacteria se parte a la mitad y se hacen dos. Y entonces, supongamos que cada hora sucede eso. Una hora antes de que se llene probablemente un recipiente donde están esas bacterias, una hora antes, el recipiente va a estar a la mitad. Y en la siguiente hora va a terminar llenando ese recipiente. Entonces, el crecimiento no es lineal, es exponencial. Por eso utilizamos este tipo de funciones. ¿Ok? Nada más como referencia. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar aquí? Bueno, nosotros necesitamos hacer uso de lo que es la forma exponencial. Si recuerdan, nosotros sabemos que x es igual
a b a la y. ¿Sí? Esa es la forma exponencial. Y la vamos a poder pasar a la forma logaritmo, permítame, logaritmo base b de x igual a y. ¿Ok? Esa es la conversión que nosotros podemos utilizar. En este caso, bueno, si nos damos cuenta tenemos una función exponencial. Entonces la vamos a pasar a función logarítmica. Pero para poder hacerlo, necesito darle la forma que tiene aquí. ¿Sí? La forma x igual a b a la y. ¿Ok? ¿Qué es lo que sucede? Tal y como yo tengo ahorita la función, tengo un valor x igual a, tengo un coeficiente, multiplicando a la base, que está elevada a un exponente. Aquí el problema es ese coeficiente. Ese coeficiente en la forma general no aparece. Entonces lo tengo que quitar. ¿Qué es lo que pasa? Que el 1500 que está multiplicando a e, lo voy a pasar al otro lado para darle la forma general a nuestra función exponencial. Entonces me va a quedar de la siguiente forma. 1.25 por 1500 entre 1500 igual a e elevado, aquí ya lo voy a cambiar, tengo k por 10, lo vamos a dejar en 10k, entonces es 1.25 por 1500 entre 1500 igual a e a la 10k. Si nosotros simplificamos, pues esto es obvio, 1500 entre 1500 lo podemos quitar, y entonces nos queda 1.25 igual a e a la 10k. ¿Ok? Si nos damos cuenta, aquí nuestra función ya tiene la forma x igual a by. Lo único que tenemos que hacer entonces es identificar. ¿Sí? X es igual a 1.25. B, que es la base, es el número de Euler. Y Y es el exponente, que en este caso es 10k. ¿Ok? Ahora, con esta identificación, nosotros ahora vamos a pasar a la forma logarítmica. Me va a quedar, perdón, logaritmo base b. B equivale a e. De x. X es 1.25. Y esto es igual a y, que en este caso son 10k. ¿Ok? Lo que nosotros buscamos es el valor de k. Lo tengo que terminar de despejar. Tengo el 10 que multiplica. Lo voy a pasar dividiendo. Entonces k es igual a el logaritmo. En este caso, si ustedes recuerdan, logaritmo base e es igual al logaritmo natural. En este caso es logaritmo natural de 1.25 entre 10. ¿Ok? Y aquí nosotros ya podemos hacer la operación. Podemos obtener el valor de k.
Vamos a ver, el resultado va a ser, en la calculadora, como lo menciono, aparece ln a un lado de donde dice log. Entonces, tenemos logaritmo natural de 1.25 entre 10. 0.022. Correcto, muy bien. Vamos a ponerle el siguiente, por favor. ¿Cuál tendrían? Después del 22. Un 31. Ok, lo vamos a dejar hasta el 3. El 1, pues ya siendo mucho más pequeño, lo vamos a considerar un tanto depreciable. Ok, ahora, este es el valor de K. Esto me permite ahora ya darle una forma completa a la función. La función me va a quedar de la siguiente manera. Nuevamente voy a tener P de T igual a 1500. Perdón, aquí debe quedar con el exponente. Ahora voy a sustituir, en lugar de K, le vamos a poner 0.0223 T. ¿Ok? Esa es la función ya completa. Ahora, en esta función completa, nosotros podemos sustituir el valor que nos están pidiendo para determinar cuál es la población. Esto es con un T igual a 20. Después de 20 años, yo voy a tener ahora P de 20 es igual a 1500 por E a la 0.0223 por 20. Ok, perdón. Ahí está. Ok, entonces la población a 20 años es de cuánto. Aquí tengan cuidado, de preferencia el exponente de E, pónganlo entre paréntesis, pongan o abran el paréntesis de E. También en algunas calculadoras necesitan expresar que 1500 está multiplicando a E. El exponente de E, como se los mencionaba, pónganlo entre paréntesis. Y dentro de ese paréntesis pongan la multiplicación de 0.0223 por 20. ¿Ok? ¿Cuál es el resultado que les da?
¿Todavía no lo tienen? ¿No, jóvenes? Bueno, vamos a pasar ya el resultado. En este caso, Yo me dio un resultado, profe, pero no sé si esté bien. adelante, no hay problema. De 31.580. Ah, sí se disparó bastante. A mí me salió 1592.75. A ver. Ok. Nuevamente la sugerencia para que obtengamos un valor estandarizado es agrupen. Abran paréntesis, por ejemplo, le ponen 1500, cierran su paréntesis, abren otro paréntesis, le ponen el número E, le ponen exponente, o bueno, la elevación, en este caso, abren otro paréntesis, cuando ponen el de exponente, en algunos casos, les ponen el símbolo ese del como flechita hacia arriba. Después de que aparece ese, hay que abrir un paréntesis, teclearle el 0.0223, multiplicarlo por 20 y luego ir cerrando los paréntesis. Aquí tenemos la ventaja de que los paréntesis normalmente nos los toma como multiplicaciones, a excepción de la parte de la E elevada al exponente. Entonces, debería darles el resultado. Porque bueno, obviamente la diferencia entre ambos resultados sí es bastante. ¿Ya le salió algo diferente? ¿O confirmaron? Como lo mencionaba, este tipo de ecuaciones es muy utilizada para el crecimiento de población. Lo único que se necesita hacer es tener una referencia o los únicos datos extra, aparte del dato de la población inicial, es
tener un par de datos de referencia al crecimiento de la población durante un par de años tal vez, para empezar a generar el valor de K y que nuestro pronóstico sea lo más acertado posible. No, no les da. Muy bien, bueno, el resultado en este caso lo vamos a tener de la siguiente forma. Son 2.343 personas. Ok, entonces la sugerencia nada más es checarle la forma en la que nuestra calculadora presenta los datos. Si es de estas que nos presentan las operaciones de forma natural, como le llaman, pues la tenemos ganada. Pero si es de las que nos presentan las operaciones de forma lineal, sí hay que hacer un poquito más de, digamos que, gestión con respecto a los resultados o a los valores. Les decía, si nosotros tenemos una calculadora de este tipo, o es la del celular, que normalmente también es lineal, nosotros vamos a tener nuestras operaciones de la siguiente forma. A ver, déjenme ver si aparece por aquí el símbolo que pone la calculadora para el exponente. Es este. Profe, ya me dio ese resultado. Sí, ya. Ok, muy bien. Sí, 2.300, Correcto, muy bien. Bueno, se los mencionaba, les va a aparecer algo parecido a esto. Y ustedes, bueno, pues hay que ponerle la multiplicación en este caso a lo que es el exponente y agrupar, ¿sí? De esa forma es que ustedes pueden obtener este resultado. Para asegurar que nuestro procedimiento es el correcto, ¿no? Para poder obtener los valores, porque también es muy necesario que ustedes tengan a la mano el manual de su calculadora o lo puedan descargar para que vean cuáles son las posibilidades que podemos tener o la manera en la que considera las operaciones, para que ustedes vayan previendo los posibles resultados o las posibles digamos que limitaciones que hay que colocar o que hay que poner con respecto a las operaciones. ¿Sí? Algunos tienen la jerarquía de operaciones un poquito diferente, un poquito rara, y si eso también nos afecta, pues hay que tomarlo en cuenta para que siempre obtengamos el resultado correcto. Aquí normalmente lo que yo les comento es cuando tenemos algún detalle con la calculadora, el peor de los casos es cuando la bendita calculadora me da un resultado. ¿Por qué? Porque ya tengo un valor que quizás es correcto y quizás no. Entonces yo tengo que asegurarme que la forma en la que estoy introduciendo los datos y en los que la calculadora me los está tomando en cuenta es la correcta. ¿Ok? Bueno, esta es la forma en la que vamos a trabajar este tipo de operaciones, este tipo de funciones.
El siguiente ejercicio es muy similar a este. Tiene una forma ligeramente diferente. ¿Por qué? Porque en este caso, en el ejercicio número 2, nosotros tomamos en cuenta una función que me va representando un crecimiento de población. En el siguiente ejercicio, en el número 3, vamos a tener una función que me va a representar una disminución de sustancia. En este caso, una sustancia radioactiva. Vamos a regresarnos al PDF para poder ver el siguiente ejercicio. Ok, muy bien. Ahora, nuestro ejercicio es el número 3. Nos dice en este caso, al principio había 200 miligramos de una sustancia radioactiva. Pasadas 6 horas, la masa disminuyó 3%, conforme un modelo exponencial. AT igual a A0 por E a la KT de la cantidad residual de la sustancia que se desintegra. Pasadas T horas, calcule la cantidad que queda después de 24 horas. Nuevamente lo que nosotros tenemos que determinar primero es el valor de K, para que al final podamos hacer uso de la función y determinar la cantidad de sustancia con la que nos quedamos después de 24 horas. ¿Ok? Entonces, nos vamos a pasar nuevamente a la pizarra. Y vamos a resolver este ejercicio también. Muy bien, en este caso nos dice que tenemos una función A de t es igual a A0 por el número de Euler elevado a la KT. ¿Ok? Esa es nuestra función. Ahora, nos dicen que la cantidad inicial eran 200 miligramos. ¿Eso qué implica? Recordemos, el valor que está multiplicando, o el coeficiente que multiplica a el número de Euler, es normalmente la cantidad inicial. Entonces, A0 es igual a 200 miligramos. ¿Ok? Luego nos dice que la sustancia disminuyó un 3%. Entonces, después de 6 horas también. Entonces, vamos a tener que a las 6 horas tenemos 200 miligramos menos el 3%. ¿Esto qué es? ¿Con cuánto porcentaje me quedo? ¿Con cuánto me quedo? ¿Qué porcentaje? Principalmente eso, ¿qué porcentaje me quedo? Si al 100% le estoy quitando un 3%. Así es, Maday, es correcto. Nosotros nos quedaremos con un 97%, que también es equivalente a un 0.97. ¿Ok? Recordemos, esto me va a servir de referencia para poder ir obteniendo el valor de K.
Entonces, ahora resulta que tenemos 0.97 por 200 igual a 200 por el número de Euler elevado a la K, no, elevado a la K por 6. Recordemos que yo me voy a quedar con el 97% de esos 200 miligramos después de 6 horas. Entonces, despejamos nuevamente. Y nos va a quedar 0.97 por 200 Como estamos despejando, el 200 que está multiplicando el número de Euler pasa dividiendo. Y esto es igual, es igual nuevamente al número de Euler, y en este caso por 6K. Ok, entonces, simplificando, me quedan 0.97 igual al número de Euler a la 6K. ¿Sí? Nuevamente, ya tenemos la ecuación en la forma que nos conviene. Recordemos que es X igual a BY, que puede ser transformada a logaritmo base B de X igual a Y. ¿Ok? Entonces, como en el caso anterior, tenemos que identificar X es igual a 0.97. La base es el número de Euler y el exponente, que es Y, son 6K. ¿Ok? Enseguida nosotros vamos a tener pues que darle forma a la función. ¿Ok? La función nos va a quedar en forma logarítmica. Logaritmo de la base. La base es E. De X, en este caso, 0.97, que es igual a 6K, que era el exponente anterior. ¿Ok? Entonces, nuevamente lo único que vamos a hacer es despejar K. El 6 está multiplicando, debe pasar dividiendo. Por lo tanto, vamos a tener, aquí es al revés. Logaritmo base E de 0.97 entre 6. Si recordamos, el logaritmo base E es igual a logaritmo natural, en este caso de 0.97 entre 6. Por lo tanto, ¿cuál sería el valor de K? ¿Cuál es el resultado de esto?
¿Cuál es el resultado para esta operación? ¿No? Ah, bueno, a mí me dio un valor, no sé si esté bien, me dio menos 0.005. Sí, es correcto. Muy bien, entonces con este valor nosotros vamos a completar nuestra función, que sería a de t igual. En este caso ya no vamos a colocar a0, ya sabemos que son 200, por el número de Euler elevado a la menos 0.005 t. Esa es la función que nosotros vamos a utilizar. Ahora, para t igual a 24, perdón, para t igual a 24 nosotros vamos a tener a de 24 igual a 200 por el número de Euler a la menos 0.005 multiplicado por 24. Ok, entonces a de 24, ¿cuánto es? ¿Cuál sería el resultado en este caso? Recuerden que la operación debe ser similar a la que hicimos anteriormente. Este, 177.38. Así es, exactamente ese es el resultado. 177.38. En este caso debemos hacer referencia a la unidad que nos estaban expresando desde un principio, que serían miligramos. Ok, entonces ese es el resultado que nos están solicitando para este ejercicio. Muy bien. ¿Dudas, comentarios, alguna observación?
¿No? ¿No hay observaciones? Muy bien, entonces por favor cópienlo y pasamos al último ejercicio. Me comentan si ya lo tienen y hacemos el último. ¿Ya lo tienen? ¿O alguien que todavía esté copiando? ¿No? Bueno, vamos a pasarnos entonces al PDF para plantear la situación del último ejercicio. En este caso, nosotros nos dice que en un circuito sencillo en serie, formado por un voltaje constante E, una inductancia de L henrys y una resistencia de R ohms, se puede demostrar que la corriente I de T es I de T igual a E sobre R por 1 menos E a la menos R sobre L por T. La idea aquí es despejar T en función de los otros símbolos. De inicio, se ve complicado, pero realmente si nosotros nos concentramos primero en el despeje, vamos a
poder realizarlo de una manera más sencilla. Principalmente, lo primero que tenemos que considerar es despejar el término E. Eso es lo primero que tenemos que hacer. Si ustedes se dan cuenta, en los ejercicios anteriores lo hicimos. Entonces, eso es lo que debemos hacer también en este caso. Ok, bueno, entonces vamos a tomar esta ecuación y únicamente vamos a despejar. Por lo tanto, nos vamos a regresar también a la pizarra para poder hacerlo. En este caso, nosotros vamos a tener la función, como ya está expresada, y de t igual a e sobre r por 1 menos el número de Euler a la menos r sobre L por el tiempo. ¿Ok? Entonces, como lo menciono, aquí lo único que tenemos que hacer es despejar. ¿Cómo comenzamos el despeje? Bueno, primero, el término E está multiplicando, lo voy a pasar dividiendo. El término R está dividiendo, lo voy a pasar multiplicando. Por lo tanto, vamos a tener E por I de t entre R. Perdón, es al revés. R pasa multiplicando y E pasa dividiendo. ¿Ok? Esto es igual a 1 menos el número de Euler a la R sobre L por T. ¿Ok? Ahora vamos a pasar el término E del lado izquierdo para que se vuelva positivo, y todo lo que tengo del lado izquierdo lo voy a pasar del lado derecho, se va a volver negativo, pero eso me va a permitir ya tener por separado el término E. Entonces, nuevamente, tenemos E a la menos R sobre L de T igual, y ahora nos va a quedar 1 menos es R por I de t entre E. ¿Ok? Esto ya lo podemos identificar como nuestra forma, o podemos hacer la referencia a la ecuación exponencial. Tenemos x igual a b a la y. ¿Ok? Que vamos a terminar transformando, como ya lo hemos visto, en logaritmo base b de x igual a y. ¿Ok? Entonces, nuestra función exponencial ya tiene la forma
Tenemos el exponente por un lado y tenemos a x por el otro. En este caso, x es todo lo que tenemos del lado derecho en nuestra función, que es 1 menos, permítanme, 1 menos r por i de t entre e. ¿Ok? Eso sería x. Ahora, b es la base e y y es el exponente. En este caso, el exponente es menos r sobre L por T. ¿Ok? Entonces, ese es el equivalente. Ahora nosotros le vamos a dar la forma logarítmica para poder despejar. Entonces, nos queda logaritmo base E de x, que sería 1 menos r por i de t entre e, igual a lo que representa y, que sería menos r sobre L por T. ¿Ok? Ahora, esto, por un lado, el logaritmo se puede simplificar a logaritmo natural. Nuestro logaritmo base E, como lo decía, lo podemos identificar como logaritmo natural. Y ahora, también, la fracción que está multiplicando a t, la podemos pasar dividiendo, con todo y signo. Entonces, t va a ser igual a logaritmo natural de 1 menos r por i de t entre e. Aquí nos sirve mucho seguir agrupando para conservar los bloques. Y luego entre menos r sobre L. ¿Ok? Nosotros lo podemos dejar de esta forma o aplicar también nuevamente la ley del sándwich. Y finalmente t puede ser de la siguiente manera. El signo negativo que tenemos en la parte de abajo nos puede terminar afectando toda la fracción. Y entonces vamos a tener, ok, vamos a hacer lo siguiente. Esto lo voy a poner ya del lado derecho para que aparezca en la pantalla completa. Ahora, ok, decíamos que ese signo menos nos va a afectar. Por ley del sándwich, los medios se van a quedar con los medios, R se va a quedar como denominador, L se va a pasar al numerador. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. L por el logaritmo natural de 1 menos
Y aquí tenemos R por I de T entre E entre R. ¿Ok? Entonces, la función, el equivalente de T, es el que tenemos en este caso en pantalla. Los despejes son convencionales. Una sugerencia también a veces es utilizar un poquito lo que es la sustitución. Si tengo un valor muy complejo pero que ya tengo identificado como bloque, lo puedo sustituir por una letra, una sola variable, y al final ya lo sustituyo, lo regreso al valor inicial para poder representarlo de forma completa. Es una técnica que se llega a utilizar a veces en lo que es cálculo integral para algunas operaciones. Muy bien, bueno, este sería el resultado. Si no tienen alguna duda, por favor, comenten, en caso de que la tengan también, obviamente, y por favor copien. Me parece que estamos llegando ya al final de la clase. Les encargo mucho que completen su actividad, que la tengan lista, como les mencionaba, para poder subirla en cuanto el campus ya esté liberado, ya esté disponible. ¿Ya lo tienen entonces? Sí, profe, ya. Correcto, muy bien. Bueno, pues como les comentaba también Omar, gracias. Pues sería todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana. Ya dejen lista su actividad. Y Dios mediante nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, muy buen día.